En el distrito financiero de Chicago, en uno de los rascacielos más imponentes de la ciudad, se desarrollaba diariamente una historia de poder, miedo y dominación que había durado más de una década. En el piso 47 de la Torre Blackstone funcionaba la empresa más temida del sector financiero, no por su éxito empresarial, sino por la personalidad despiadada del hombre que la dirigía. Durante años, empleados brillantes habían renunciado, carreras prometedoras habían sido destruidas y un ambiente de terror psicológico había convertido el lugar de trabajo más exitoso de Chicago en una pesadilla para quienes tenían la desgracia de trabajar ahí. Pero todo cambiaría el día que una joven de 24 años, recién graduada y sin nada que perder, pronunciaría las palabras que nadie se había atrevido a decir, desatando una cadena de eventos que transformaría no solo su propio destino, sino el corazón más endurecido del mundo empresarial. Marcus Blackstone, de 52 años, había construido un imperio financiero valuado en $2.000 millones, pero su verdadera especialidad no era hacer dinero, sino quebrar espíritus humanos. Cada mañana, a las 7 en punto, llegaba a su oficina en el último piso de la torre que llevaba su apellido y comenzaba lo que sus empleados habían llegado a conocer como las inspecciones del terror. La oficina de Marcus era un reflejo perfecto de su personalidad, fría, intimidante y diseñada para hacer que las visitas se sintieran pequeñas e insignificantes. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Chicago, mientras que su escritorio de ébano, del tamaño de una mesa de ping-pong, se alzaba sobre una plataforma elevada que obligaba a los visitantes a, literalmente, mirar hacia arriba cuando le hablaban. Su método de humillación era sistemático y cruel. Durante las reuniones matutinas, Marcus seleccionaba a un empleado diferente cada día para convertirlo en el blanco de sus ataques psicológicos. Thompson había gritado la semana anterior a un analista de 28 años que trabajaba 70 horas semanales. «Tu reporte es una vergüenza. Mi hijo de 12 años podría hacer un análisis mejor que este». Thompson había permanecido inmóvil mientras Marcus continuaba. «Quizá deberías considerar una carrera en ventas de seguros porque claramente no tienes lo necesario para estar aquí». Las humillaciones no se limitaban a comentarios sobre el trabajo. Marcus atacaba aspectos personales con precisión quirúrgica. A Jennifer Walsh, una contadora brillante con un ligero tartamudeo cuando se ponía nerviosa, la había imitado cruelmente frente a toda la junta directiva. «¿Podría repetir eso, Jennifer?», había dicho con sarcasmo mientras ella intentaba presentar un informe crucial. El salón se había llenado de risas nerviosas y Jennifer había renunciado esa misma tarde. Robert Chen, un analista senior que había trabajado en la empresa durante 5 años, todavía recordaba el día que Marcus había decidido enseñarle una lección. Durante una presentación importante con clientes japoneses, Marcus había interrumpido constantemente a Robert, corrigiendo detalles insignificantes y cuestionando cada una de sus conclusiones. «Chen, ¿estás seguro de que revisaste estos números? Porque, francamente, parecen el trabajo de un intern de primer año». Los clientes habían presenciado incómodos la humillación, y el contrato de $10 millones se había perdido. Pero quizás el caso más devastador había sido el de Sara Martínez, una joven madre soltera que trabajaba como asistente ejecutiva. Cuando Sara había solicitado salir temprano para la graduación de preescolar de su hijo, Marcus había organizado una lección sobre prioridades. La había llamado a su oficina en presencia de otros ejecutivos y había dicho: «Sara, aquí tenemos un problema. Parece que confundes este lugar con una guardería. Si tu hijo es más importante que tu carrera, quizás deberías quedarte en casa permanentemente». Sara había renunciado entre lágrimas y había tardado meses en encontrar otro trabajo. Los empleados que permanecían en la empresa lo hacían por 2 razones: o estaban demasiado aterrorizados para renunciar, o habían desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo corporativo, creyendo que merecían el maltrato. Las conversaciones en los pasillos siempre eran susurradas y existía una regla no escrita: nunca contradecir a Marcus Blackstone, sin importar cuán equivocado estuviera. La reputación de Marcus había trascendido su propia empresa.
En los círculos financieros de Chicago, trabajar para Blackstone Financial se había convertido en una marca negra en el currículum. Los headhunters advertían a los candidatos sobre la cultura tóxica de la empresa, y las escuelas de negocios usaban casos de estudio sobre su compañía como ejemplos de qué no hacer en liderazgo empresarial. Sin embargo, Marcus no solo era cruel con sus empleados, también había desarrollado una reputación por humillar a competidores, proveedores y cualquier persona que percibiera como una amenaza o simplemente como entretenimiento. Durante las conferencias de la industria, otros CEOs evitaban sentarse cerca de él, sabiendo que podría atacar públicamente sus estrategias empresariales o decisiones personales. El poder que Marcus ejercía era absoluto dentro de su empresa. Había despedido a 3 recursos humanos diferentes por debilidad cuando intentaron implementar políticas de respecto laboral. Su mensaje era claro. En Blackstone Financial solo existía una regla, y esa regla era su voluntad caprichosa y cruel. Los empleados que habían sobrevivido más de 2 años en la empresa habían desarrollado estrategias de supervivencia. Llegaban temprano, se iban tarde, nunca expresaban opiniones contrarias y vivían en constante estado de ansiedad. Algunos habían comenzado a tomar medicamentos para la ansiedad, otros habían desarrollado úlceras y muchos tenían pesadillas sobre presentaciones fallidas y humillaciones públicas. Pero en marzo de 2024, todo estaba a punto de cambiar. Marcus Blackstone, el tirano más temido del distrito financiero de Chicago, estaba por conocer a la única persona que no sabía quién era él y que no tenía absolutamente nada que perder. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Han tenido alguna vez un jefe así de tóxico? ¿Creen que alguien puede realmente cambiar después de años de crueldad? ¿O Marcus está demasiado perdido en su poder? Compartan sus experiencias en los comentarios porque lo que van a escuchar ahora los dejará completamente sorprendidos. Isabel Torres llegó a Chicago en un autobús Greyhound un martes de marzo, con 2 maletas, $300 en efectivo y una determinación férrea forjada por años de supervivencia. A los 24 años, había vivido más adversidades que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida. Criada en un barrio marginal de Detroit por una abuela que trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote, Isabela había aprendido desde temprana edad que el miedo era un lujo que no podía permitirse. Su historia era la de alguien que había luchado por cada oportunidad. Había trabajado de noche en una fábrica mientras estudiaba contabilidad durante el día. Había vendido plasma sanguíneo para pagar libros de texto y había vivido durante meses comiendo únicamente ramen y mantequilla de maní para ahorrar dinero para la graduación. Cuando finalmente se graduó con honores de la Universidad de Michigan, lo hizo sabiendo que había ganado su título con sangre, sudor y lágrimas literales. Isabela había aplicado para el puesto de analista junior en Blackstone Financial sin saber absolutamente nada sobre la reputación de la empresa o su CEO. La oferta de trabajo había llegado a través de una plataforma de empleos online y lo único que había importado para ella era que ofrecían un salario que le permitiera finalmente vivir con dignidad y enviar dinero a su abuelo.
Esa noche, Marcus Blackstone no pudo dormir. Por primera vez en años, las palabras de alguien habían penetrado las defensas que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Se encontró caminando por su mansión de Lake Forest a las 3 de la madrugada, reviviendo cada palabra que Isabella había dicho. Claramente alguien lo lastimó tanto que ahora solo sabe lastimar a otros. ¿Cómo había podido ver eso una desconocida en apenas una semana? Marcus se detuvo frente al espejo del baño de su dormitorio principal y por primera vez en décadas se vio realmente a sí mismo. A los 52 años había construido todo lo que había soñado: riqueza, poder, reconocimiento, pero el hombre que lo miraba desde el espejo tenía ojos fríos, líneas de amargura alrededor de la boca y una expresión que incluso a él mismo le resultaba desagradable. ¿Cuándo se había convertido en la persona que más había temido en su juventud? La respuesta llegó como una avalancha de recuerdos que había pasado décadas suprimiendo. Marcus Blackstone no había nacido en una familia rica. Su verdadero apellido era Kowalski y había crecido en un barrio obrero de Milwaukee. Su padre, Stan Kowalski, había sido supervisor en una fábrica de acero y había dirigido su hogar con la misma crueldad brutal que ahora Marcus ejercía en su empresa. Stan Kowalski creía que la única manera de preparar a su hijo para el mundo real era humillarlo constantemente. «Eres un idiota, Marcus», le gritaba cuando el niño de 8 años cometía cualquier error menor. «El mundo va a comerte vivo si no te haces más fuerte». Las lecciones de Stan incluían humillaciones públicas cuando Marcus no cumplía con sus estándares imposibles, castigos físicos por debilidad y un mensaje constante de que el amor debía ganarse a través del miedo y la dominación. La madre de Marcus, Helen, había sido una mujer dulce que se había marchitado bajo el maltrato constante de su esposo. Marcus recordaba vívidamente la forma en que ella se encogía cuando Stan llegaba a casa, cómo susurraba para no provocar su ira, y cómo había muerto a los 45 años de un infarto que Marcus siempre había creído que fue causado por años de estrés y miedo. A los 15 años, Marcus trabajaba después de la escuela en una gasolinera para ayudar con los gastos familiares. Su jefe, Mr. Patterson, era una versión comercial de su padre. Gritaba por errores menores, humillaba a los empleados frente a los clientes y parecía obtener placer sádico de hacer sentir mal a otros. Marcus había jurado que nunca permitiría que nadie lo tratara así otra vez. Pero en algún momento había cruzado la línea y se había convertido en la persona que infligía ese mismo dolor. La noche después del confronto con Isabella, Marcus se encontró en el ático de su mansión buscando entre cajas de recuerdos que había evitado durante años. Encontró una fotografía de su madre sonriendo, tomada antes de que el maltrato constante de Stan la hubiera quebrado. En el reverso, con su delicada caligrafía, había escrito: «Para mi Marcus, que siempre tuvo un corazón bondadoso. Nunca permitas que el mundo cambie eso». Marcus se derrumbó. Por primera vez en más de 30 años, lloró. Lloró por la madre que había perdido demasiado pronto, por el padre que nunca aprendió a amar sin lastimar, por el niño que había sido y que había enterrado bajo capas de dureza y crueldad. Pero más que nada, lloró por todas las personas a las que había lastimado en su búsqueda desesperada de nunca volver a sentirse vulnerable. Recordó cada rostro: Sarah Martínez llorando cuando la humilló por priorizar a su hijo, Jennifer Walsh tartamudeando mientras él la imitaba cruelmente, Robert Chan siendo destruido frente a clientes importantes. Había convertido su oficina en la misma fábrica de acero donde su padre había aprendido que el poder significaba hacer que otros tuvieran miedo. Pero había algo más en las palabras de Isabella que lo atormentaban. «Le tengo pena porque está rodeado de personas talentosas que podrían ayudarlo a construir algo increíble, pero usted prefiere destruir antes que crear». Por primera vez, Marcus se permitió imaginar cómo había podido ser diferente. ¿Qué habría pasado si hubiera usado su inteligencia y recursos para elevar a otros en lugar de destruirlos? ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de legado habría podido construir? Al amanecer, Marcus había tomado una decisión que habría parecido imposible 24 horas antes. Se duchó, se vistió y se dirigió a su oficina 2 horas antes de lo habitual. Tenía trabajo que hacer, pero por primera vez en décadas no era el tipo de trabajo que involucraba humillar o controlar a alguien.
Su primer acto fue llamar a su asistente y pedirle que localizara a Isabella Torres. Necesitaba disculparse, pero más que nada, necesitaba escuchar más de esa sabiduría que había emanado de alguien tan joven, pero aparentemente tan sabia. Su asistente le informó que Isabella había regresado a Detroit esa misma noche, pero había dejado una dirección de correo electrónico de contacto. Marcus se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir el correo más difícil de su vida. Escribió y borró 20 versiones diferentes, luchando por encontrar palabras para disculparse por décadas de comportamiento que él mismo ahora reconocía como monstruoso. Finalmente escribió algo simple pero sincero. Isabella, tenías razón en todo. ¿Podrías ayudarme a convertirme en la persona que mi madre esperaba que fuera? Pero Marcus sabía que una disculpa no era suficiente. Tenía que hacer algo más grande, algo que demostrara que el cambio era real y permanente. Esa mañana convocó a una reunión con todos sus empleados, pero esta vez con un propósito completamente diferente. La reunión del viernes por la mañana comenzó de manera similar a todas las anteriores. Empleados nerviosos llenando la sala de conferencias, expectativas de humillación y Marcus entrando con su presencia habitual. Pero algo era diferente. Su postura era menos agresiva y por primera vez que alguien pudiera recordar, parecía nervioso. Quiero hablar sobre lo que pasó ayer. Comenzó Marcus, su voz notablemente más suave que de costumbre. Isabella Torres me dijo algunas verdades que necesitaba escuchar, y ustedes merecen escuchar algunas verdades mías. Los empleados se miraron entre sí con confusión. ¿Marcus Blackstone estaba por disculparse? Durante años, continuó Marcus, he dirigido esta empresa con miedo e intimidación. He humillado a personas talentosas. He destruido la confianza de equipos brillantes y he convertido este lugar de trabajo en una fuente de ansiedad y sufrimiento. Su voz se quebró ligeramente. Y lo hice porque yo mismo tenía miedo. Miedo de mostrar vulnerabilidad, miedo de ser visto como débil, miedo de repetir patrones de mi propia infancia que nunca procesé adecuadamente. El silencio en la sala era total, pero era diferente del silencio de terror que habían experimentado el día anterior. Era el silencio de personas presenciando algo extraordinario e inesperado. Sara Martínez, dijo Marcus, mirando directamente a la cámara de la videollamada donde Sara se había conectado desde su nuevo trabajo. Te debo la disculpa más profunda de mi vida. Eres una madre excepcional, y eres una empleada excepcional, y yo destruí tu confianza por mi propia inseguridad. Sara, visible en la pantalla, tenía lágrimas en los ojos. Marcus continuó nombrando a empleados específicos, disculpándose individualmente por humillaciones específicas, reconociendo el daño que había causado y aceptando responsabilidad completa por años de maltrato sistemático. Pero las disculpas no son suficientes. Las acciones importan más que las palabras. Marcus anunció una serie de cambios que habían parecido imposibles 48 horas antes, aumentos salariales retroactivos para todos los empleados que habían sido subutilizados, un programa de apoyo psicológico gratuito para lidiar con el trauma del ambiente de trabajo tóxico y la implementación de un sistema de feedback anónimo donde cualquier empleado podría evaluar el desempeño de los líderes, incluido él mismo. Pero la sorpresa más grande vino al final. Isabella Torres me enseñó en un día lo que yo no había aprendido en décadas. He localizado su información de contacto y, si ella acepta, me gustaría ofrecerle el puesto de directora de cultura organizacional, con un salario que refleje la importancia crucial de su rol en transformar esta empresa en un lugar donde las personas puedan crecer en lugar de simplemente sobrevivir. La transformación no fue inmediata ni fácil. Los empleados tardaron meses en creer que el cambio era genuino. Marcus tuvo que demostrar día tras día que su arrepentimiento era real. Comenzó terapia psicológica para abordar los traumas de su propia infancia y desarrollar habilidades de liderazgo saludable. Instituyó horarios de puertas abiertas, donde cualquier empleado podía hablar con él sobre cualquier problema y se comprometió a escuchar sin juzgar ni reaccionar defensivamente. Isabella, inicialmente escéptica, finalmente aceptó regresar a la empresa 6 meses después, pero con condiciones estrictas. Tendría autoridad completa para implementar cambios culturales. Reportaría directamente a la junta directiva, además de Marcus, y tendría presupuesto ilimitado para programas de bienestar de empleados. Su primer día de regreso fue emotivo. Marcus la recibió personalmente en el lobby, no en su oficina intimidante del piso superior. Isabella, gracias por darme una segunda oportunidad de ser la persona que debería haber sido siempre. Señor Blackstone, todos merecemos segundas oportunidades, pero más importante, todos merecemos ser tratados con dignidad todos los días, no solo después de que alguien nos confronte.
El primer año fue desafiante. Algunos empleados veteranos lucharon por adaptarse al nuevo ambiente, acostumbrados como estaban a la cultura de miedo. Otros, especialmente aquellos que habían sido más maltratados, necesitaron tiempo y apoyo profesional para recuperar su confianza y creatividad que habían sido suprimidas durante años. Isabela implementó programas revolucionarios, viernes de vulnerabilidad, donde los líderes compartían sus errores y lecciones aprendidas, círculos de reconocimiento, donde los empleados celebraban mutuamente sus logros, y proyectos de pasión, donde cada empleado podía dedicar tiempo a iniciativas que los entusiasmaran personalmente. Marcus participó en cada programa, no como jefe, sino como participante igual. Compartió historias sobre su infancia difícil. Pidió feedback sobre su progreso como líder y gradualmente se convirtió en alguien que sus empleados podían respetar, no por miedo, sino por admiración genuina. 2 años después del confronto, Blackstone Financial había sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en Illinois. La productividad había aumentado un 340%, la rotación de personal había disminuido a prácticamente cero, y la empresa había desarrollado una reputación por innovación y colaboración que atraía a los mejores talentos del país. Marcus había desarrollado una relación especial con Isabela, no romántica, sino la de un mentor que había encontrado a su maestra. Ella lo ayudaba a navegar situaciones donde su instinto seguía siendo el control y la dominación, recordándole gentilmente que la verdadera fortaleza venía de elevar a otros. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo Marcus a Isabela durante una de sus reuniones semanales de mentoría. Pasé décadas tratando de hacer que la gente me temiera porque creía que eso me daría poder. Pero ahora que la gente me respeta genuinamente, me siento más poderoso de lo que jamás me sentí cuando todos tenían miedo. Isabela sonrió. Señor Blackstone, ese no es poder sobre las personas. Eso es poder con las personas. Y esa es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. 5 años después, Marcus se había convertido completamente en no solo su empresa, sino su vida. Se había reconectado con familiares de los que se había distanciado debido a su personalidad tóxica. Había desarrollado amistades genuinas y había encontrado una paz interior que nunca había experimentado. Isabel había sido promovida a vicepresidenta de Innovación Humana, un título que ella misma había creado para reflejar su filosofía de que las mejores innovaciones vienen de ambientes donde las personas se sienten valoradas y seguras de tomar riesgos creativos. La historia de su transformación se había extendido por toda la comunidad empresarial, y Marcus frecuentemente era invitado a hablar en conferencias sobre liderazgo auténtico. Su mensaje era siempre el mismo. El verdadero liderazgo no se trata de hacer que otros te teman. Se trata de crear un ambiente donde otros puedan ser valientes. En una de estas conferencias, un joven empresario le preguntó cuál había sido el momento crucial de su transformación. Marcus reflexionó por un momento antes de responder. Cuando alguien lo suficientemente valiente me dijo la verdad, y yo finalmente estuve listo para escucharla. Pero más importante, cuando me di cuenta de que la persona más asustada en toda mi empresa era yo. Esta extraordinaria historia nos enseña que incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse cuando se enfrentan con valentía auténtica y compasión genuina. Isabela Torres nos demostró que a veces una sola persona, armada únicamente con dignidad y verdad, puede cambiar sistemas enteros de poder y crear ondas de transformación que impactan a cientos de vidas. Marcus Blackstone aprendió que el verdadero poder no viene de hacer que otros se sientan pequeños, sino de ayudar a otros a descubrir su grandeza. Su historia prueba que nunca es demasiado tarde para confrontar nuestros demonios internos y elegir convertirse en la persona que realmente queremos ser. ¿Qué opinan ustedes sobre esta transformación? ¿Creen que Marcus merecía una segunda oportunidad o que algunos comportamientos son imperdonables? ¿Han tenido alguna vez un jefe tóxico? ¿Y cómo manejaron esa situación? Y más importante, si tuvieran el poder de Marcus, ¿tendrían el valor de usarlo para elevar a otros en lugar de controlarlos? Me encanta conocer sus experiencias laborales y sus opiniones sobre liderazgo auténtico. Compartan en los comentarios sus historias sobre jefes inspiradores o tóxicos, porque estas experiencias nos ayudan a todos a reflexionar sobre el tipo de líderes que queremos ser en nuestras propias vidas. Si esta historia de transformación y coraje los inspiró tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal para más historias reales que nos recuerdan el poder que todos tenemos para crear cambio positivo. Y asegúrense de ver nuestro próximo video, donde exploraremos otra increíble historia sobre cómo una persona valiente puede cambiar destinos y transformar vidas. Gracias por acompañarme en esta poderosa historia sobre dignidad, coraje y la increíble capacidad humana de cambiar. Y recuerden,
En cualquier situación donde tengan poder, úsenlo para elevar a otros, porque ahí es donde encontrarán su verdadera grandeza.